En esta sesión vamos a trabajar lo que son factores protectores, también factores desencadenantes, ¿ya? El objetivo del trabajo de hoy es incrementar, que incrementemos, analizar los factores que pueden incrementar o reducir el riesgo de ansiedad y estrés en niños y adolescentes, ¿no? La idea es que con esta información, con este análisis, nosotros fortalezcamos este rol preventivo que tenemos dentro de la escuela, ¿no? Dentro de la posición o dentro de ser docente, o también que los psicólogos educativos, ¿no? Psicólogos que trabajan en contexto educativo, también puedan aprender, que puedan aprender a identificar estos factores de protección y los factores desencadenantes. Muy bien. Entonces, ya hemos visto en las 4 sesiones anteriores, hemos visto los aportes relacionados con la ansiedad, con el estrés. Hemos visto también cómo se manifiesta la ansiedad por el grupo etario, ¿no? ¿Cuáles son estos trastornos de ansiedad también que se presentan con más frecuencia en la etapa escolar? Y pues cómo es que se manifiestan las conductas, ¿no? A veces no se dice con palabras, sino se manifiesta de manera conductual. Entonces, también hemos visto en estas 2 semanas, hemos aprendido acerca de cómo entender de cómo estas conductas, cuando no se comprenden, ¿no? Cuando no se entienden, las podemos interpretar de manera equivocada y, lógicamente, esto agrava, pues, ¿no? El estado en el que se encuentra el estudiante, ¿no? Sea niño o sea, adolescente. Entonces, hoy vamos a trabajar, por qué es que, o vamos a tratar de entender por qué es que algunos niños desarrollan mayores niveles de ansiedad que otros. ¿Por qué pasará eso? Y es que no hay un solo factor el que ocasione este incremento de los niveles de ansiedad, ¿no? Ya hemos visto que la ansiedad y el estrés son una interacción, que pueden haber factores que surgen dentro del contexto familiar, del educativo, del entorno de la comunidad, ¿no? Pueden ser también, pueden ser que sean propiciados por la misma coyuntura, ¿no? Por ejemplo, una guerra, problemas geopolíticos, ¿no? Migración, por ejemplo. Entonces, varias situaciones, ¿no? Hay varios factores que pueden interactuar, ¿no? Y que pueden generar estas dificultades en cuanto al trastorno, a los estados anímicos, perdón. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver cómo el comprender estos factores no solo nos va a permitir que nosotros interpretemos mejor las dificultades que tienen, ¿no? Que aparecen en el aula, sino también que reconozcamos este factor importante o esto importante. Y es que la escuela se puede convertir en un lugar donde podemos proteger el bienestar emocional, donde podemos proteger la salud emocional de los estudiantes. Muy bien. Entonces, veamos cuáles son estos factores desencadenantes. Respecto a los factores desencadenantes, ¿ya? Estas son situaciones o las experiencias, ¿no? Que incrementan la probabilidad de que una persona esté experimentando ansiedad o estrés. Entonces, no significa que necesariamente va a aparecer un trastorno cuando alguien está sintiendo ansiedad o estrés, pero sí se ponen más vulnerables, ¿no? Entonces, incrementa la vulnerabilidad emocional. Entonces, estos factores los vamos a poder encontrar en distintos ámbitos de la vida del estudiante. Pueden ser factores familiares, pueden ser factores escolares, también pueden estar inmersos los factores sociales y culturales.
Entonces, eso es lo que vamos a ir revisando ahorita, ¿ya? ¿Cuáles son esos factores desencadenantes que están relacionados a que se incremente o se encuentre en un estado más vulnerable el estudiante, ¿no? Cuando siente ansiedad o estrés? Respecto a los factores familiares, ¿no? La familia es uno de los contextos que más influye en el desarrollo emocional desde temprana edad, ¿verdad? Desde que el bebé nace, sus primeros cuidadores van a estar en casa, ¿no? Los primeros cuidadores van allí. La teoría psicosocial y la teoría de Bowlby, por ejemplo, de los apegos, habla acerca de estos vínculos que se van formando, ¿no? En el contexto conductual diría que es la forma en cómo el niño va aprendiendo a interactuar desde temprana edad, cómo va comprendiendo que funciona el mundo. Entonces, la familia desde temprana edad forma parte del vínculo o de la base segura, ¿no? Forma parte del vínculo, de la seguridad y de la forma en cómo la persona, como el niño, aprende a relacionarse con otros. Entonces, algunas de estas situaciones familiares pueden generar mayor nivel de estrés en niños y en adolescentes. ¿Y qué puede estar afectando esto? ¿Por qué es que las familias también son un eje, ¿no? Un eje o un eje influyente en cuanto al aumento del estrés en niños y adolescentes? Por ejemplo, las peleas frecuentes, ¿no? Los conflictos familiares. Estos conflictos solamente se dan entre los padres o también se pueden dar entre hermanos, se pueden dar, por ejemplo, en la familia externa, ¿no? Los abuelos, de repente tíos, ¿no? Familiares que no necesariamente viven en la misma casa, ¿no? Habitan en el mismo hogar. Entonces, estas dificultades familiares constantes, estas peleas entre hermanos, entre tíos, entre abuelos, ¿no? Va a impactar el equilibrio emocional del niño, ¿no? Del niño o del adolescente. ¿Qué más puede estar afectando o qué más puede ser este factor desencadenante, ¿no? El que los padres, por ejemplo, se separen, el que se rompa la estructura familiar. Esta ruptura de la estructura familiar puede ser por muerte, por duelo, por separación, ¿no? El duelo puede ser por separación, por fallecimiento, o siempre ha sido una familia monoparental, por ejemplo, ¿no? El que llegue una otra persona, un tercero al hogar, también estos cambios importantes, también representa un cambio importante dentro de la estructura del hogar, ¿no? De la familia. ¿Qué más puede afectar? Dicen los estilos de crianza excesivamente críticos y punitivos. Lo veíamos en la sesión anterior, ¿no? Los padres que son muy exigentes, ¿no? En el estilo de crianza autoritario, exigen mucho, pero dan poco soporte emocional. Entonces, aquí se crea mucho esto de el tener que la idea que el niño y el adolescente va formándose es de no fracasar, ¿no? El tener que cumplir la expectativa del papá o de la mamá, ¿no? El que el error es inconcebible dentro del hogar. Entonces, estos estilos de crianza que son muy, muy, muy críticos o que son muy punitivos, entonces ejercen esta eh, dualidad, digamos, entre solo si obtengo algo soy querido, soy valorado, ¿no? Cuando no obtengo algo que hace feliz a mis padres o a mi familia, entonces no soy querido, ¿no? Entonces, esto también puede ser un factor desencadenante. Dentro de estos estilos de crianza también está este estilo de crianza que es el negligente, ¿no? Entonces, ese que no acompaña, ese que nunca está para los hijos, ¿no? No, los chicos van teniendo esta sensación de soledad, de abandono, ¿no? De no sentir apoyo dentro del hogar. Entonces, estos dos extremos en cuanto a los estilos de crianza también se vuelven un factor desencadenante de esta vulnerabilidad, ¿no?
¿Qué más hemos considerado aquí? La sobreprotección, ¿no? La sobreprotección que limita la autonomía. No sabe hacer nada por sí solo, no los dejan salir, no saben cómo movilizarse, cómo utilizar una línea de transporte público, se pierden, no pueden tomar decisiones, tienen esta dificultad para iniciar trámites que ellos ya deberían estar aprendiendo a hacer. Lo más sencillo, salir a hacer una compra en una bodeguita, en una tienda por la casa, ¿no? Entonces, esta sobreprotección que limita la autonomía también es un factor desencadenante. Contrario a lo que se pueda pensar, no, no, yo lo cuido a mi hijo por todo, lo cuido. Ya, cuidas, pero no permites que se desarrolle, ¿no? No le permites que vaya aprendiendo a ser autosuficiente. Y la autosuficiencia va hasta por el hecho de tomar decisiones pequeñas, entre qué ponerse, qué jugar, con quién juntarse, qué comer, ¿no? Qué colores, qué tipo de juegos hacer, qué tipo de programas ver, el que se pueda preparar de repente una ensaladita de frutas o una comidita sola, o sea, el depender de otros, ¿no? El que organice su ropa, el que de repente este propio niño pueda hacer las tareas solo. Y aquí deviene también otras dificultades, es que cuando el niño o el adolescente está acostumbrado al acompañamiento constante y de pronto lo pierde su norte, pierde la brújula y empiezan también a presentarse estos patrones, ¿no? De inseguridad, esta ansiedad por no poder resolver por su cuenta la situación problema. ¿Qué más tenemos por aquí? Los problemas económicos o situaciones de inestabilidad, ¿no? Igual, discusiones, estos problemas económicos pueden generar discusiones entre la dinámica familiar, ¿no? O puede ser que el discente, el estudiante, perciba como que es el culpable, ¿no? Es quien inicia las dificultades o los problemas en casa a raíz de las exigencias dentro de la escuela. Entonces, eso también impacta en cuánto va a pedir, cómo va a pedir, en cómo va a participar en la escuela. Entonces es una cadena, ¿no? No lleva para no generar problemas en casa, pero en la escuela también recibe bajas calificaciones o no puede resolver o no puede participar en ciertas actividades por no tener el dinero, ¿no? Entonces ahí impactan bidireccionalmente en cuanto a la inestabilidad del estudiante. Y esto también puede generarnos, por ejemplo, que el entorno, ¿no? Que la presión social también esté instaurándose aquí en el cómo va a ser percibido por los compañeros, ¿no? Cuando tiene estos problemas económicos. Y luego tenemos esta última situación que es la experiencia de violencia o de negligencia, ¿no? El abandono, el poco cuidado que tiene el estudiante de repente, el también no solo es abandono emocional, sino el abandono económico, ¿no? De repente que priorice, que tenga que estudiar, que tenga que trabajar en vez de estudiar. Entonces, esto también representa un factor desencadenante. Muy bien, hasta aquí tienen preguntas, chicos. ¿Va bien? ¿Va todo bien? Listo, muy bien. A ver, les voy haciendo unas preguntitas, ¿ya? Ustedes me dirán, estudiante que no puede concentrarse, está irritable, está retraído, ¿no? Se dispersa rápidamente. ¿Esto es porque tiene dificultades académicas o quizás hay una situación que lo tiene disperso, o sea, una situación emocional que lo tiene disperso?
Puedo decir, ah, no, él está así inatento porque no se concentra, ¿no? No es bueno, tiene dificultades en aprender, ¿no? No puede aprender. Es porque sí, está disperso, está despreocupado de repente, distraído. ¿Será necesariamente porque tiene dificultades de aprendizaje, porque no hay este compromiso? O también puede ocurrir que sea transitorio a causa de una situación o a causa de una afectación emocional en el hogar. Ujú. Ya tenemos el condicional, ¿no? Puede que también una situación dentro del hogar pueda ser ese factor desencadenante para que el estudiante pues se muestre retraído, se muestre irritable, ¿no? Que no pueda concentrarse, que no cumpla con los trabajos. Imagínense, es un estudiante que normalmente no es que destaque, normalmente cumple así como que a regañadientas, participan de vez en cuando y cambia, pero no me doy cuenta del cambio porque como su rendimiento es así, medio flojito dirían, ¿no? Entonces como que un día sí, otro día no, como que a, a como se sienta, digámosle así, ¿no? Entonces, se hace más difícil el poder entender estos cambios. Puedo justificar o puedo considerar dentro del entender la situación que está pasando que pueda ser una dificultad emocional. Ahora ya aparece como condicional, ¿verdad? Quizás antes de conocer esto, nosotros podíamos solamente direccionarlo a dificultades académicas, pero ahora que entendemos que esas conductas también pueden estar relacionadas con alteraciones en el estado del ánimo, ya nosotros vamos a aprender a observar, a mirar más, a tratar de ir más atrás o de averiguar qué ocurrió para poder, para poder tener un mejor entendimiento de qué está ocurriendo con el estudiante, ¿correcto? Ujú. Entonces, no necesariamente una persona que tenga dificultades académicas ya va a estar distraído, no necesariamente. Puede ser que también algo lo tiene ocupado en pensamiento, ¿no? Algo lo tiene distraído en cuanto a situaciones, problemas que pueda estar atravesando, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es entender que la conducta en el aula muchas veces es una expresión de las experiencias que ocurren fuera de ella. ¿Ok? Fuera de ella. Entonces, está distraído, está distante, está poco comunicativo y cambia, ¿no? Cambia de lo que no era, cambia eso, lo notamos. Pero si de repente es un estudiante que de por sí ya es callado, poco participativo y decrementa, entonces como que nos cuesta un poquito más. Pero ahora ya sabemos nosotros, ya conocemos que hay factores que pueden estar influyendo también en que se presenten estas alteraciones en el estado del ánimo. Muy bien, vamos a ver ahora los factores escolares. A ver qué me dijo por aquí. Omni, estrés o ansiedad bloquea. Ujú. Puede ser temporal, ¿no? Muy bien. Vamos viendo los factores escolares que también pueden estar involucrados. Entonces, en cuanto a los factores escolares, en los niveles de ansiedad también puede influir esta sobrecarga que puede tener el estudiante, ¿no? El estrés. Entonces, también se puede convertir en una fuente, ¿no? Una fuente importante de estrés, las condiciones que se dan en la escuela. ¿Y cuáles son estas condiciones? Es, por ejemplo, la presión académica, el juzgamiento o evaluación social, ¿no? El que te comparen con otras personas, de repente situaciones en la escuela, ¿no? Conflictos, que pueden aumentar la ansiedad, ¿no? Malentendidos. Entonces, pueden, este, estas situaciones pueden impactar en la forma en cómo el estudiante, ¿no? El estudiante interactúa con el entorno escolar.
Entonces, algunas de estas situaciones las ponía aquí. Algunas de estas situaciones incluyen, por ejemplo, las evaluaciones, ¿no? Percibidas como muy punitivas, muy castigadoras. El miedo a equivocarse frente al grupo. Entonces, aquí el error o perdón, el miedo, el error o el fracaso no son admisibles, ¿no? También las experiencias de críticas o las experiencias de ridiculización, ¿no? Esto de las bromas muy pesadas, este, el miedo a hacer el ridículo, el miedo de repente a... Ahora creo que los chicos viven con mucho más, incluso mucha más exposición, porque los muchachos ahora graban todo, ¿no? Graban todo, publican todo, así que hay mucha más presión respecto al hacer el ridículo, ¿no? Entonces, como que los muchachos, algunos de ellos, un grupo de ellos, se exige sobre todo el perfeccionismo, ¿no? Y otro grupo al que sí, pues ya, no le importa nada, ¿no? No le importa nada y hace de esta conducta, de repente de llamar la atención, estos errores, ¿no? Los hace como parte de una conducta de evitación para en realidad engañar, ¿no? Evitar que sean descubiertos de que realmente pues tienen pavor a equivocarse, ¿no? Entonces es algo así como que me hago la tonta, ¿no? Mejor el papel de tonta, mejor hago el papel de tonta que descubran que realmente soy tonta o tonto, ¿no? Ese es digamos así, el pensamiento que tienen algunos de los chicos dentro de la escuela, sobre todo en lo secundario. Entonces, les sigo el juego, les sigo la broma, ahí está la presión constante también. Y otro es la presión constante por el rendimiento. Esto de no bajar las calificaciones, esto que exige también la competencia insana, ¿no? Entonces, el mirarse, el compararse, el ver a las personas como como competencia, no ver o dejar de mirar a las personas como grupos de ayuda, ¿no? O como grupos de amigos, o como este impulso que te pueda ayudar a crecer, ¿no? Entonces, esto también, estos factores escolares también van a influir en que cambien los estados de ánimo. La presión, ya, los conflictos con compañeros o docentes también, ¿no? Las peleas, el no resolver bien las situaciones dentro del aula o permitir que escalen también pequeños problemas, ¿no? Escalen. Este, experiencias de exclusión social también, ¿no? La segregación, las bromas las bromas o las ofensas por redes sociales también, ¿no? Incluso este nuevo lenguaje que a veces a un adulto le cuesta, ¿no? Le cuesta saber entender o leer. Yo, por ejemplo, cuando hago las visitas a los colegios, ¿no? Cuando me toca, me gusta ir y, bueno, no puedo pasar desapercibida, pero me gusta ir y mirarlos cuando están en los patios de juego, cómo se relacionan, lo que conversan, y a veces me cuesta entenderlos realmente, ¿no? Por ahí tengo que andar preguntando a los chicos qué significa esto o a qué hacen referencia, porque hacen mucho chiste interno y las referencias son, por ejemplo, influencers, ¿no? Entonces uno tiene que estar así haciendo la tareita como que mirando a quienes siguen, qué consumen, qué producto es lo que postean, ¿no? Entonces eso para ir entendiendo cuál es el entorno que van teniendo los muchachos ahora, ¿no? Entonces, incluso estas experiencias de exclusión social es porque no juegas algunos videojuegos, no sigues a ciertas personas, por las marcas de ropa que no usas, por los modelos o las tendencias, o ahora incluso hasta por el cuidado de la piel, ¿no? Que exigen mucho, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Todo esto también forma parte como un factor de escolar que puede alterar el estado anímico, ¿no?
Y lo otro son los cambios escolares importantes, ¿no? Nuevo colegio, nuevos docentes, nuevos colegios, docentes, compañeros. Yo tuve un caso de una niña hace años que en el último, creo que sí les platicaba, ¿no? Que en el último año la querían cambiar de aula, ¿no? Este, y en esta señorita, en esta chica, desencadenó conducta ansiosa, ¿no? Todo era porque le costaba ya de por sí relacionarse con las personas, ya había entablado fuertes lazos con las chicas con las que estudiaba desde primero y este cambio en el último año de escuela y era de los primeros puestos, ¿no? Y el cambio en el último año de escuela chocó mucho, ¿no? De hecho, ahora es una profesional, me parece que es abogada la chica, pero este año que nos visita o que es derivada de la escuela, entonces era el asunto, el que llega a consulta por la disminución en sus notas. O sea, ni siquiera era porque habían notado alguna dificultad en el estado de ánimo, ¿no? Sino era por disminución en sus notas. Y los padres pues la llevaban porque ella, los planes que tenía era de postular al San Marcos, estudiar medicina, y con el bajón que tenía como a mitad de año, pues no iba a poder cubrir las notas que requería, ¿no? Entonces, estos factores escolares se habían, o en este caso, el cambio que había sufrido al principio de año, pues había impactado, ¿no? En su rendimiento académico. Entonces, todas estas situaciones, de hecho, cuando se le cambia de aula, pensaron, ¿no? Todos dijeron, bueno, muy bien, se le cambia de salón y vuelve toda la normalidad, pero no, no volvió toda la normalidad, porque ya había pasado medio año, era como que ya no se relacionaba con las otras chicas, el volver a incluirse, así que su último año fue fatal de este estudiante, ¿no? Entonces, estos factores también van a afectar, también hay que considerarlo, o sea, por más que el adulto diga no va a ocurrir nada, no va a hacer ningún cambio, pues sí impacta y es importante el evaluar, el observar cómo está siendo afectada la persona, pues, ¿no? Muy bien, vamos viendo ahora lo que son los factores culturales, ¿ya? Sociales y culturales. En esta parte, en esto de los factores sociales y culturales, ¿no? Aquí hay que entender un poco cómo es que se percibe el éxito, ¿ok? Eh, a ver, esta parte, como para explicarles de esta manera, ¿no? La influencia que tiene el ámbito social, ¿no? En el contexto social es mucho más marcada, es más amplia. Aquí la cultura expone a los chicos, expone a los niños y a los adolescentes a presiones relacionadas como, por ejemplo, lo que les platicaba hace un ratito, la ropa que utilizan, las cosas en las que participan, ¿no? La apariencia física, el éxito, la comparación social, ¿no? La comparación entre pares. Eh, También se presentan mucho estas situaciones de discriminación, ¿no? O de exclusión. Este, y esta exposición constante, ¿no? A redes, o los memes, perdón, ay, stickers, ¿no? Los stickers, los memes, las redes. Entonces, los chicos están tan expuestos, sí, sí estoy presentando pantalla. ¿No logran ver la pantalla, chicos? Sí se ve, ¿verdad? ¿Mm? Muy bien. Entonces les decía que están mucho más expuestos a ser juzgados, ¿no? Entonces como que tienen que mantener una imagen. Y otro de los factores sociales que influyen es
la, ok, gracias, Iraesma, es la percepción que tienen de las cosas, ¿no? Es como que se han acostumbrado a ver que la vida se resuelve mucho más fácil, las grandezas, ¿no? No está mal que piensen, que crean y que quieran cosas grandes, pero es como que los necesitan ya de inmediato. Y la poca paciencia o tolerancia para ir consiguiendo las cosas también está dentro de los factores sociales y culturales, ¿no? Entonces, no consigo las cosas, no me dan, no me proveen, no logro proyectar una imagen o tener un estatus o proyectar el éxito que por presión social lo exigen. Entonces, eso comienza a afectar también el estado anímico del estudiante, ¿no? Entonces, ustedes dirán, Jessica, ¿es de todos? O sea, ¿todos los chicos pasan por eso? No, es que estas situaciones se presentan, pero no a todos impactan. Y aquí está, ¿no? El entender por qué no a todos, por qué si están dentro del mismo contexto, por qué a algunos impacta más y por qué a otros no. Porque así como estamos viendo ahorita los factores desencadenantes, ¿no? Hay que tener en cuenta también estos factores protectores. Puede ser que están expuestos a estos factores desencadenantes, pero los factores protectores son los que mitigan o reducen el riesgo de desarrollar estas complicaciones en cuanto a la ansiedad o a elevar los picos de estrés, ¿no? Entonces, todos están expuestos, sí, pero a algunos les impacta más que a otros. Por ejemplo, hay algún que es bien poquito, es un poquito raro, ¿no? Encontrarse con chicos que no tienen redes sociales. La mayoría o ya tiene acceso a equipos telefónicos, tiene acceso a redes sociales, tiene acceso a la comunicación inmediata con grupos de amigos, hace grupos o forma parte de comunidades, ¿no? Entonces, es como que muy rápido pueden acceder a las cosas. Y es bien reducido el grupo de niños y de adolescentes que no tienen o que no están expuestos a a tecnología, ¿no? O que tienen ciertas restricciones por parte de controles parentales en el hogar. Entonces, eso es un factor de protección. ¿Ya? Ahorita los vamos a ir identificando. Entonces, aquí, si bien es cierto, estos factores que hemos visto, ¿no? Lo de la apariencia, lo de la idea que se tiene de éxito, ¿no? La comparación o también el juicio social que puede haber. También es importante considerar cómo impactan las redes sociales, ¿no? Con la comparación, con la percepción errónea de que todo se consigue o de la grandeza, ¿no? El también ignorar un poco la realidad en la que te desarrollas o la realidad que tienes. Entonces, en estos contextos, los estudiantes sí pueden experimentar pueden experimentar niveles elevados de presión, ¿no? De presión, no de depresión, sino de presión, ¿no? Es decir, que se exige mucho, se exige que tenga o que desarrolle rápido el éxito cuando recién están aprendiendo, ¿no? Como dice Eli, luego si no las tienen, te dicen que cómo vives, te da de tan común que es ahora compartir todo en estas redes. Ajá, sí, yo conozco grupo de chicos que aún no. Y no es porque los padres le han puesto alguna restricción, sino es por decisión propia, ¿no? Porque dicen, consumen mucho tiempo, tienen una falsa percepción de la realidad, se pierden de la conexión real, ¿no? De la convivencia, de establecer lazos, incluso hay muchos adolescentes o jóvenes que reportan el no saber entablar relaciones, ¿no? Amicales, por ejemplo. Entonces, no saben trabajar en equipo,
son mucho de apariencia. Entonces, aquí está este factor cultural. Esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Con los chicos, el de, es lo que proyecto más no lo que es esencial, ¿no? Lo que es importante. Entonces, ahí está un poco el también el, el factor de desprotección, ¿no? Respecto a el juicio social, ¿no? El juicio social que deben pasar, ese filtro social que deben pasar sí o sí. Vamos a ver un poco de lo que son los factores protectores. En cuanto a los factores protectores, ¿no? Así como hay factores que incrementan el riesgo, hay factores que ayudan a proteger este bienestar emocional y esos son los factores protectores. Entonces, estos factores son como amortiguadores ante situaciones de dificultad. Uno de estos factores es el vínculo adulto-estudiante, ¿no? Este vínculo, esta figura adulta que va a relacionarse con el adolescente, ¿no? Entonces, aquí la figura que se desarrolla es esta persona que te escucha, que te puede aconsejar, que te respeta, que te comprende, ¿no? Y que sobre todo no enjuicia, no enjuicia. Entonces, un adulto que ofrece escucha, que es empático, es un adulto que tiene mucha más probabilidades de desarrollar confianza y de brindar esta seguridad emocional, ¿ya? Y un solo adulto significativo en nuestra vida o en la vida, en la etapa escolar, marca una diferencia importante. ¿Por qué? Porque de repente el adolescente o el estudiante no pide la ayuda directa, ¿no? Pero por ahí dentro del aula siempre hay un amiguito, siempre hay un compañerito que es el más hablantín, el que cuenta las historias, el que revela los secretos, ¿no? Y de repente el docente que es que quien está formando este vínculo con sus estudiantes, ¿no? Vínculo adulto-estudiante, pues se toma el tiempo de poder aconsejar, ¿no? De poder escuchar, de dar espacios para que ellos también, para que los adolescentes o los niños puedan, brindar opinión, ¿no? Entonces, este adulto que escucha, que presta tiempo, que presta calidad, es un adulto que se vuelve significativo en la vida del niño y del adolescente. Y ese es un vínculo, ese es un factor protector, es un vínculo positivo, ¿ya? Entonces, digamos así, cómo voy formando este vínculo? ¿A ustedes alguna vez les han llamado por su nombre en el colegio o eran un número de la lista o eran el apellido? Chicos, apellido, nombre, ok. Gracias, Elisa. Apellido, apellido. Y cuando el profe se sabía tu nombre, tu apellido, o te llamaba por tu apellido, ¿no? O conectaba o recordaba cosas importantes que de repente habían platicado. Allí es como se empezaban en estas cosas tan cotidianas, en estas interacciones tan sencillitas, es como empezaba o empieza a formarse el vínculo, ¿no? El saludar por el nombre de repente, el recordar, ¿no? Algún comentario. Niña, jamás no corra. Sí, entonces el que vayan acordándose, ¿no? De situaciones de repente, eso va haciéndote haciendo entender que eres importante para la otra persona, ¿no? Estas cositas, estas interacciones sencillas, el que de repente este adulto te pueda escuchar, te pueda prestar un momento solamente para poder descargar lo que uno tiene, ¿no?
Entonces, un estudiante que se siente visto, un estudiante que se siente reconocido, tiene mayor capacidad para poder enfrentar situaciones de estrés, ¿no? Y es más, un estudiante que sabe que tiene una red de apoyo dentro de la escuela, ¿no? Entonces tiene mayor probabilidad de que pueda enfrentar situaciones estresantes. Otro factor protector son las rutinas claras y las rutinas predecibles. Eh, en cuanto a las rutinas claras, es que la previsibilidad o la anticipación reduce la ansiedad. ¿Por qué reduce la ansiedad? Porque la persona sabe que viene, ¿no? Sabe cuál es, digamos así, la rutina, el programa, cómo se planifica, o sea, tiene cierto control de qué es lo que viene, se anticipa a eso. Y eso reduce los niveles de ansiedad, ¿ya? Entonces, el saber qué va a ocurrir reduce la ansiedad y el estrés. El saber qué esperas de ellos reduce también la ansiedad. Cómo se organizan las actividades o cómo se hacen las cosas reduce la ansiedad, reduce los conflictos, reduce esta sensación de no ser valorado. ¿Ok? Acuérdense que las rutinas ayudan a que nosotros podamos tener un entorno estructurado y la estructura da seguridad. Más que todo a estos niños que de repente o a estos adolescentes, ya que de repente se sienten en el limbo y el no saber qué ocurre, el no tener información, pues les genera un comportamiento ansioso, ¿ya? Iraesma dice que le gritaban el apellido fuerte cuando hacía algo. Sí, la mayoría por el apellido, ¿no? Cuando te llamaban por tu nombre era como que, profe, ¿sí se acuerda de mi nombre? ¿No? Y nombre y apellido y cumpleaños ya era otro nivel, ¿no? Uno siente como que, sí me ve, no soy solo un número, no soy un alumno más, ¿no? Muy bien, vamos a ver este otro factor protector que es la validación emocional. En cuanto a la validación emocional, ¿no? El que nosotros reconozcamos lo que está percibiendo el estudiante, que entendamos lo que está sintiendo sin juzgarlo, sin minimizarlo, también incrementa la posibilidad de que esta persona reduzca su estrés o su ansiedad anticipatoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, expresiones como el entiendo que estás nervioso, entiendo que estés enojado, ¿no? Puedes enojarte, lo que no puedes es golpear a otros. Entonces, es normal sentirse preocupado por esto, por lo de acá. Entonces, estas frases, por ejemplo, estas frases de te entiendo, es normal, es común, te dan esta sensación de que está siendo entendido, ¿no? Está siendo entendido, que comprenden lo que tú vives. Entonces, aunque tú estés ahí con mil marañas en la cabeza o el adolescente esté con mil cosas en la cabeza, pero el solo sentir que alguien entiende su postura, ya eso ayuda a que él se sienta acompañado, ya, se sienta acompañado y que sepa al menos que hay alguien que comprende lo que está viviendo. ¿Bien? El otro factor protector o la otra estrategia de protección es el apoyo entre pares, ¿no? Y esto es también la forma en cómo se establecen las relaciones entre compañeros, sobre todo estas relaciones positivas, ¿no? Cuando en un grupo hay respeto, hay colaboración, hay apoyo, y no solo este apoyo de que solo cuando yo necesito quiero que me ayuden y cuando otros necesitan yo ni me aparezco, ¿no? Sino este apoyo mutuo, ¿no? Reduce la ansiedad social, ¿ya? A cambio de estos ambientes en donde predomina, por ejemplo, las burlas, la mofa, ¿no? La exclusión. Entonces, en estos ambientes, más bien, se incrementa el estrés emocional. Entonces, son factores de protección, el tener un grupo de amigos, el ser reconocido,
el ser validado, son factores de protección porque mitigan el impacto, mitigan la exigencia, ¿no? Mitigan estas cosas a las que tienen que enfrentarse a los adolescentes hoy en día, ¿no? Entonces, acuérdense que nosotros en la escuela podemos ser parte de este factor protector, porque podemos ser ese adulto que ofrece el vínculo entre un vínculo sano, ¿no? Entre adulto y estudiante. Eli dice, mi nombre nunca lo saben escribir. Elizabeth, ¿te llamas? ¿O tienes un nombre difícil? Muy bien. Vamos viendo esta parte de las estrategias preventivas. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven las estrategias preventivas? Entonces, a pesar de que perdón, estamos viendo ahorita el rol del docente. Me pasé una. Acá. Estrategias preventivas, ¿ya? Perdón, perdón. Ay, aquí está. El rol del docente como figura reguladora. ¿Ya? Vamos viendo esto. Ya hemos visto que si el docente se vincula bien con sus estudiantes, ¿no? Viene a formar parte de este factor protector. Sí, que tiene que estar regulado el docente, que tiene que estar atento a las conductas del entorno, de los chicos. Y ahora, ¿qué hace el docente para cuidarse a sí mismo? ¿Qué hace? Si bien es cierto, el docente sí cumple esta función académica, ¿no? De entrenador, de difusor de información, de generador de conocimiento, también va a influir en la regulación emocional de sus estudiantes. Pero, ¿qué pasa si el docente no tiene una adecuada regulación emocional? ¿Qué va a poder enseñar o cómo va a poder guiar? Ujú. Es esencial que el docente también esté equilibrado. ¿Para qué? Para que sea esa figura reguladora, ¿ok? Para que ayude al estudiante, para que pueda ofrecer esta seguridad, para que pueda comprender las emociones, para que pueda, en esos momentos en que todos están inquietos, ofrezca la calma, ¿no? Pero esto tiene un costo. Esto tiene un costo y este tiene un costo que nosotros lo vamos a poder pagar con el autocuidado. Por acá en la última parte les he puesto, ¿no? También la importancia del autocuidado del docente. De ahí regreso, no se preocupen. Entonces, es importante. Yo no puedo dar lo que no tengo. Creo que siempre se los vengo repitiendo, ¿no? Los docentes van a experimentar altos niveles de estrés y puede que en ciertos momentos no sepan cómo reaccionar ante situaciones. Pero aquí viene, yo como adulto responsable de las personas a las que tengo a cargo en la escuela, yo tengo que aprender a identificar en mí de repente estas situaciones, estos factores que desencadenan mi desregulación, ¿no? Entonces, si yo sé que me impacienta, yo ya voy a mitad de camino. Si yo sé qué cosas me enojan, yo ya estoy a mitad de caminos. Si yo ya comprendo que cuando estoy estresada, alterada, cansada, fatigada, no sé, yo respondo mal, entonces yo ya conozco, ya estoy a mitad de camino. ¿Y a mitad de camino de qué? A mitad de camino de poder ser este agente regulador, ¿ya? De esta figura reguladora, porque primero lo voy a hacer en mí y luego voy a mostrar cómo se deben regular otros. Primero yo debo entender o de aprender a aprender a mirar de forma positiva una situación, problema, para que los otros aprendan a solucionar problemas sin ver, sin negarse la posibilidad de aprender. ¿Ok? No es que yo resuelva el problema porque tiene que resolverse, sino tener esta mirada de que
hay algo que nos va a permitir aprender esta situación, ¿no? Entonces, acuérdense, la figura reguladora es la persona que ayuda a regularse a otros, pero para estar regulada tiene que procurar el autocuidado, ¿no? Para que pueda transmitir confianza, la persona, esta figura reguladora, este docente, debe estar tranquilo, debe reconocer lo que siente, debe entender que la situación es problema o los conflictos no es que es la desaparición de la paz, sino es la oportunidad para poder mejorar o para poder aprender algo, ¿ya? Y sobre todo es la oportunidad para desarrollar estas habilidades o para volverse un factor protector dentro del aula. ¿Ya? Acuérdense, por favor. No puedo dar lo que no tengo. Primero tengo que reconocer, primero tengo que desarrollar en mí estas habilidades para volverme una figura reguladora. ¿Vale? Ah, es el IDET. El IDET. Uh-huh. Sí está algo difícil, incluso de pronunciar, ¿no? Hasta que uno se acostumbra. Uh-huh. Muy bien, hasta aquí chicos, ¿tienen preguntas? Preguntas, dudas, consultas, reclamos, quejas. Ujú. Muy bien, vamos bien hasta aquí entonces. Perfecto. Entonces, vamos viendo ahorita estas estrategias preventivas dentro del aula. ¿Ya? Ahí está metida. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para incrementar estos factores de protección? Podemos desarrollar estrategias. ¿Cuáles son estas estrategias? ¿No? Por ejemplo, el enseñar a organizar el tiempo. Entonces, cuando podemos organizar el tiempo académico de manera adecuada, reducimos así, de verdad, reducimos bastante esa presión innecesaria. ¿Dónde se va a sentir esa presión? Cuando los tiempos se me acaban, ¿no? Cuando se me vencen entregas, cuando de repente el equipo no responde. Entonces, yo organizo el tiempo, planifico mi trabajo, ¿no? Disminuyo puede ser también en planificar las actividades, tener un cronograma de repente. Entonces, esto también anticipa el que me prepare para poder, para poder atender estas pruebas de repente o las evaluaciones, ¿no? Entonces, la organización del tiempo ya es un elemento importante para evitar la sobrecarga. Jessica, todos deben aprender a desarrollar, sí, esto que vamos a ver ahorita, que es comunicación emocional, organización del tiempo, el aprender a hacer ajustes razonables que tiene que ver con la flexibilidad. Estos son habilidades, ¿ok? Son habilidades. ¿Todos la tienen? No, por eso son habilidades, porque nos van a diferenciar de otras personas, ¿no? Entonces, el desarrollar estas habilidades, que también, se le conoce como funciones ejecutivas, ¿ok? Va a hacer que nosotros tengamos, que no es la idea, el tener el control o la sensación de control, pero te va a dar esta sensación de que sabes a lo que viene, ¿no? Sabes qué va a venir y sobre todo el que contemples contingencias dentro de tus planes, ¿no? Entonces, la organización del tiempo evita que nosotros acumulemos tareas excesivas y que sobre todo, ¿no? No perdamos no perdamos tiempo el tratando de solucionar cosas acumuladas cuando pudimos haberlas programado o planificado. Entonces, aquí esta estrategia preventiva dentro del aula o la idea es planificar y prepararse da tranquilidad. Entonces, bajo esta premisa, aprendemos o bajo esta premisa enseñamos a desarrollar agendas, por ejemplo, ¿no? Enseñamos a desarrollar planificadores dentro del trabajo escolar. Eh, ¿Qué más o cuál es otra de las estrategias que funcionan? La comunicación emocional.
Entonces, esta comunicación emocional tiene que ver con el identificar cómo nos sentimos, ¿no? Muchas veces en los niveles de inicial y de primaria se suele desarrollar bastante esta parte del reconocimiento emocional, pero se deja mucho de lado en los niveles secundarios, ¿no? Es como que en la secundaria ya nos desentendemos, ya los chicos van por su cuenta, ya depende de ellos, y un poco olvidamos que en realidad en su proceso de formación aún requieren el ir puliendo estas habilidades de comunicación, ¿no? Sobre todo el poder expresar las dificultades, ¿no? El saber que hay personas que pueden ayudarle consejo o una mirada o simplemente escuchar, porque a veces no quieren que les soluciones, quieren que los escuchen. El escuchar hacen que ellos puedan ir tomando, ir entendiendo la situación y tomando decisiones para mejorar la situación que le genera dificultades, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo estas preguntas sencillas, ¿no? Con las actividades que hagamos o con en general con lo que se esté trabajando en la clase, ¿no? ¿Cómo se sintieron con las actividades? ¿Qué se les ha hecho mucho más fácil de hacer? ¿Qué les causó dificultad? ¿No? Entonces, estas reflexiones en realidad tienen que ver con la identificación con el reconocimiento de las capacidades y con la identificación de habilidades por desarrollar, lo que tengo y lo que me falta. Eso, así de sencillo, ¿no? Entonces, en esta comunicación emocional, yo puedo irles enseñando a poder hablar acerca de las preocupaciones que tienen y sobre todo de poder detectar de alteraciones anímicas. Es que sabes expresar lo que sientes, ¿no? Aprendes a expresar lo que sientes. Entonces, estas preguntas, por ejemplo, nos van a ayudar, ahí les pongo, ¿no? Ayudan a fomentar la comunicación emocional, la conciencia emocional, perdón, y la comunicación abierta. Entonces, ya no me quedo yo solo con el problema, ya puedo hablarlo, ya puedo nombrar aquello que me causa dificultad. Y otra de las estrategias preventivas dentro del aula tiene que ver con esta, digamos, esta política de flexibilidad dentro ¿no? Los estudiantes que ya tienen este tipo de comportamiento preocupado o ansioso, de repente doy ajustes en cuanto a los tiempos de los exámenes, ¿no? O de los ajustes o de las adaptaciones es que puedo cambiar la forma en cómo evalúo, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, que el estar en grupos, ¿no? El rendir un examen hace que se sienta observado, puede ser, ¿no? Que haga el ajuste del que sea oral, que sea a través de una exposición, ¿no? Que sea a través de un trabajo de investigación. Entonces, adicional a eso, unos exámenes que pueden ser, por ejemplo, en solitario, para poder evaluar, ¿no? Estos son los ajustes razonables. Entonces, puede haber una forma distinta a cómo se le evalúa, ¿no? Dentro de la rúbrica de evaluación. Apoyar para organizar tareas complejas, ¿no? Entonces, lo que buscamos es facilitar el aprendizaje sin que yo pueda reducir la exigencia académica o la expectativa académica, ¿ya? Entonces, no es que yo voy a bajar el nivel académico o la exigencia, sino que facilitar condiciones que le permitan al estudiante que aprenda y que pueda sentir que el resultado de su esfuerzo
también se puede notar. No como se evalúa a los otros, ¿no? Sino a través de actividades de evaluación distinta, pero que también se puede notar el progreso que tiene el estudiante. Bien. Muy bien, ya hablamos de la importancia del autocuidado. Como nos va a quedar un poquito de tiempo, no sé si ustedes me permiten trabajar un par de ejercicios respecto a cómo fortalecer el autocuidado de ustedes como docentes, ¿no? Hay justo estas semanas he estado trabajando con un grupo de compañeros de trabajo, estrategias de autocuidado, y ahí desarrollábamos, por ejemplo, la difusión cognitiva, estábamos desarrollando, por ejemplo, la respiración y una técnica que se llama 90 segundos. No sé si alguna vez la han escuchado ustedes. ¿No? Ya, muy bien. Miren, esta técnica de los 90 segundos es una técnica, 90 segundos es. Voy a buscar cómo se llama. Siempre me olvido de la neurocientífica. Espera, ¿sí? Técnica de los 90 segundos. Ya, Volte. Es Jill Volte Taylor, ¿ya? Esta técnica de los 90 segundos es una técnica de autorregulación, ¿ya? Se llama Jill Bolte. Es una neurocientífica que propone esta técnica de relajación que habla acerca de cómo se da el proceso de transmisión de una emoción. ¿Okay? Entonces, ella descubrió que el cuerpo demora o el proceso desde que se percibe hasta que llega el cerebro y hasta que está la respuesta demora 90 segundos. Y lo que recomienda es que cuando nosotros nos enfrentemos a una situación difícil, esperemos 90 segundos. En estos 90 segundos, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, respirar. ¿Y qué respiras? ¿No? ¿Y cómo respiras? Es con esta técnica del 4-4-7 o 4-4-6, dependiendo de cómo vaya su capacidad de respiración. Entonces, primero respira, es 4 segundos, inhala, contienes 4 segundos y expiras en 6 tiempos, 6 segundos. Y así vas haciendo primero la técnica de respiración. A medida que vas respirando, lo otro que vas a hacer es ir contando, ¿no? Vas contando, vas respirando, vas contando. Y lo otro que vas a hacer es, vas a empezar a inhibir esta intención o este impulso de querer responder inmediatamente. Cuando inhibes este impulso de querer responder ahí de manera inmediata, lo que vas a hacer es permitir que la emoción vaya reduciendo la intensidad. ¿Okay? Y en este momento en que reduce la intensidad, ya no va a gobernar según lo que explica ella, ya no gobierna la emoción, ya no estamos en modo instintivo, sino pasamos a modo racional. Y en este modo racional es donde tú puedes elegir y repensar la forma en cómo vas a responder. Entonces, estos 90 segundos lo que permiten es que la emoción se extinga dentro de nuestro proceso de identificación. Y posterior a estos 90 segundos, ya digamos así, con la cabeza fría, tú recién puedes empezar a tomar una decisión o ya lo pensaste en estos 90 segundos y puedes hacer un comentario acerca de. Esta es en realidad una técnica que lo que ayuda es a evitar este bucle emocional. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros estamos en este proceso de percibir la emoción, si esta emoción no se extingue, es porque nosotros la estamos alimentando con pensamientos. Con pensamientos, normalmente pensamientos, de anticipación, pensamientos con anticipación negativa, ¿ok? Con pensamientos, por ejemplo, de todo va a salir mal, esto es mi culpa, cosas así, ¿no? Entonces, lo que permite también en esa técnica, que es la otra parte de la difusión cognitiva, es el no pensar o tener estos pensamientos funcionales, no de yo, sino de está pasando, estoy decidiendo, estoy sintiéndome, ¿no? Es como que diferencia decir, estoy enojadísima contigo, ¿no? En este momento me estoy sintiendo enojada por ti. ¿Entienden la diferencia? Estoy, al en este momento me estoy sintiendo, primero, reconoces cómo te sientes, segundo, tomas la responsabilidad de lo que sientes y tercero, puedes transmitir con tranquilidad, ¿no? Lo que causó en ti el comportamiento de otra persona. Entonces, la idea de esta técnica lo que nos permite es que nosotros nos hagamos responsables de lo que sentimos, de lo que percibimos y sobre todo que evitemos el bucle, ¿no? El bucle, evitemos el estar rumiando este pensamiento de qué es lo que causó la emoción, ¿ya? Esta es una técnica de regulación. Yo les busco, encontré hace tiempito un videíto para enseñarles. Pero lo estoy tratando de buscar ahorita y no lo encuentro aquí en mi archivito. Entonces, les busco el link y se los comparto con Arnold, ¿ya? Y la otra estrategia era acerca de esta respiración. Y lo otro era estos hábitos saludables, ¿no? Por ejemplo, el tener estos pensamientos, positivos o pensamientos, eh, vamos a llamarle pensamientos positivos, ¿no? No se trata de que yo cambie un pensamiento negativo a un pensamiento positivo, sino que entienda que los pensamientos son como nubes. Cuando yo entiendo que un pensamiento no se perenniza, ¿ya? Y lo entiendo como pensamiento que pasa, que viene y va, que viene y va, yo no me hago esclavo de lo que estoy pensando. Y esta es una parte importante para poder manejar la conducta ansiosa también. Entonces, aquí viene esta técnica que les decía de la difusión cognitiva. La técnica de la difusión cognitiva funciona algo así como que yo no me veo como centro de la historia, sino como espectador. Algo así como, imagínense ustedes una película en el cine, ¿no? Si yo soy el centro de la historia, yo soy el protagonista de la película. Pero si yo ya practiqué la difusión, entonces yo estoy como espectador, veo todo de manera global y al verlo de manera global no me hago esclavo de lo que está pasando, del pensamiento. Entonces evito la rumia. Esto forma parte importante para el autocuidado, el que ustedes puedan regularse, el que puedan identificar qué es lo que están sintiendo, el detener esos pensamientos en bucle, ya esos pensamientos de rumia que alimentan lo que estamos sintiendo, nos va a permitir que nosotros podamos atender nuestras necesidades para poder estar dispuestos y atender las necesidades de nuestros educandos, ¿ya? De nuestros discentes. Entonces, ese era un poquito lo que le quería explicar. Me apena no haberlo tenido preparado en diapositiva para poder enseñarles, pero el compromiso está en pasarles el material para que ustedes vayan leyendo un poquito o practicando. Porque sí es importante primero el cuidado individual, ¿ok? Primero el cuidado individual. Yo no voy a poder atender la necesidad de mi estudiante si yo primero no identifico en mí. Y lo otro es que al reconocer lo que ocurre en mí, también voy a poder decidir si es que me puedo o no involucrar en una situación. Porque si esta situación me sobrepasa, yo no voy a poder ayudar a la otra persona y sobre todo me voy a perjudicar.
Entonces, esto también es parte importante del autocuidado en su rol de docente. Así que, si no tienen más preguntas, vamos a ir cerrando el curso de hoy. Primero, felicitándolos por haber llegado aquí, ¿no? Por haber llegado al final de este proceso de formación. Nosotros hemos aprendido durante estas semanitas, ¿no? Hemos conversado durante estas semanitas cuán importante es que promovamos un ambiente de respeto, de seguridad, que sea comprensivo, que, que la escuela tome realmente el rol que le compete respecto a este lugar que es seguro también, ¿no? Que brinda la seguridad. Si falla el primer componente o si falla el primer microsistema, la escuela puede sostener, ¿no? Entonces, acuérdense que muchas veces estas acciones pequeñitas, estas acciones cotidianas pueden convertirse en esa situación de soporte al que el estudiante recurre, ¿no? No basta o no es necesario que estés allí al lado, sino estas pequeñas acciones sostienen esos momentos en los que el estudiante va a necesitar recurrir o va a necesitar sentirse acompañado, ¿ok? Acuérdense, un saludito, una palabra de aliento, un momento de escuchar, marcan la diferencia para aquellos que están pasando por situaciones complicadas. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su participación. Oni, sí, muchos de nosotros primero debemos atender nuestra salud, nuestro bienestar emocional, ¿no? Primero debemos